Hoy voy a comparar algunos MK2 y similares. Bueno, los más típicos son estos, el MK2 de Ka-Bar. Este también lo es, lo que pasa es que lo encabé en ciervo y le hice un truquillo para... el problema que tiene es que la espiga es bastante fina y a veces parte por ahí. Así que le recorté unos hombros y ese segmento ancho lo ensamblé dentro de una guarda más gruesa de latón. Entonces ahora mismo la espiga es fina, pero aquí va ensamblada en ancho. En fin, ha perdido algo de longitud. Pero es un Ka-Bar antiguo. Si os fijáis, los desangraderos están en medio de la mesa y después ya está el vaciado. En cambio, en estos de ahora, el vaciado lo han subido hasta los desangraderos para dar más capacidad de corte. Estéticamente no me gusta, pero bueno, no es mía la decisión. Este es el mismo, pero en versión resistente a los elementos, por decirlo así. Esto es Kraton, goma de asadura. Y vemos lo mismo, ¿no? Ha subido ahí. Los quería comparar con un par de modelos que hay por ahí. Este es de Steel Wheel, ya cuesta un poco pillarlo, pero es básicamente un MK2 en AUS 8. De hecho, la funda es tan parecida a la de Cold Steel, que no sé si han tenido un problema con eso, pero parece que ya no hacen cuchillo. Lo único es que uno lleva dos cierres, pero vendría a ser entre el SRK y el Recontanto, si hubieran hecho un MK2 con la misma filosofía, sería este, ¿no? Este es de la serie Argonaut, en concreto este es el 800, se ve por ahí. Hay al menos un par de modelos más. Está muy apañado, muy único, la verdad. Un MK2 en AUS 8 no es mala idea. Y aquí está el Leatherneck de Cold Steel. La funda, pues la Securex y tal, aunque sin problema entra en la funda de los Ka-Bar. Bueno, esta es que está nueva y va un poco prieta, pero si cogemos una un poco más sobada, vemos que sí, que sin problema. A grandes rasgos es un MK2, pero el perfil de hoja y tal no es exactamente igual. Si os fijáis, los vaciados, el clip, todo es distinto. De hecho, este, vamos a quitar un momento esto. Aquí, decía que si nos fijamos, el perfil de hoja, la forma del clip, es básicamente la de un SRK, bueno, es muy común en algunos otros cuchillos de esta marca, ¿no? Laredo, etc. Pero es básicamente un SRK sobredimensionado, un poquito más ancho, un poquito más estirado, clip más largo. Entonces, bueno, MK2 entre comillas, porque está un poco reinterpretado. El vaciado es un poco hueco y es de 2. La espiga es bastante más ancha que los Ka-Bar. No tengo ahora mismo aquí de Ontario ni de Camillus, pero también tienen sus modelos de Ka-Bar, en plástico y en cuero, o sea, de Ka-Bar, de MK2. Ya se ha quedado con el nombre. Pero la verdad es que este me ha gustado bastante, el agarre está muy bien. Hay quien dice que esto luego se mueve. La guarda esta es más gruesa y va un poquito curvada hacia la hoja. En la de la marca Ka-Bar va curvada hacia la mano, con lo cual el agarre es un poco difícil para corte más fino, ¿no? No está pensado para corte fino, supongo, no obstante. Hay quien dice que el dedo se quiebra y yo pienso que el Ka-Bar Extreme es de 2, pero con la hoja más fina y la espiga más estrecha. Este, por bastante menos de la mitad, es de 2, pero más grueso, más ancho. En el D2 Extreme, aunque la espiga es un poco más ancha que los Ka-Bar normales, la hoja es más estrecha, es más plana, o sea, es más fina, por decirlo así. Aquí tenemos hoja gruesa, espiga grande, burro grande, básicamente.
Bueno, han sacado uno más grande todavía. Pero en fin, que no llega a 80 euros lo que ha costado. Y en la mano me gusta más que los Kavar, la verdad. Por no decir que he encontrado algún que otro Kavar con la hoja un poquito torcida a un lado, ¿no? Pues eso era todo. Gracias por ver. Al final no lo he dicho. Quería decir que hay gente que dice que esto luego se le mueve después de darle uso duro. Realmente no veo el problema. El pin es grueso, el pomo es grueso también. Pero con unas láminas de plástico que se metan a presión entre esto y esto, debería bastar para hacer que eso dejara de moverse si fuera el caso. Vamos, este ya digo que no es el caso. Sí que no va soldada, pero que insisto, una lámina de plástico, como si fuera un separador para un cabo, por aquí y por aquí, bien metida a presión y luego recortada alrededor, deberían dejar esto con suficiente tensión, caso de que bailara. Pero bueno, la verdad es que ya digo, está bastante bien el cuchillo. Los Kavar últimamente, para mí, que han abaratado, han bajado controles de calidad. Me he encontrado algunos ya con un par de cosillas. Y estos, pues bueno, es producción en serie, máquina, etcétera, pero ya digo, hace el papel bastante bien. Ahora sí, un saludo.